Vamos a resolver nuestro tercer problema del examen. El problema dice así. Una pequeña esfera con carga de menos 50 nanocoulombs y 2 miligramos de masa cuelga de un hilo ligero muy cerca de una gran superficie con una densidad de carga de 2.5 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Si la esfera no toca la superficie por muy poco, ¿cuál es el ángulo θ que forma el hilo con la vertical? Para poder resolver este problema, vamos a aplicar la ley de Gauss. Si esto es una superficie, entonces lo que voy a hacer es introducir una caja que contenga toda la superficie. Entonces, voy a dibujar aquí una superficie que va a contener, una caja que va a contener a toda esa superficie. ¿Qué tan grande es la superficie? El problema no lo indica. Entonces aquí, vean, estamos viendo solamente de costado. Y si la carga está distribuida en esa superficie, entonces las líneas de campo apuntarían en esta dirección, perpendicular a la superficie, al ser una carga positiva. Vamos a dibujar una línea de campo representativa. Esta va a ser entonces la dirección del campo eléctrico. De acuerdo a la ley de Gauss, la carga interna encerrada dentro de nuestra superficie gaussiana dividido la constante de permitividad del vacío es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo y el vector normal por un diferencial de área superficial. Al cumplir las condiciones de que el campo es perpendicular a la superficie y es constante, porque estamos muy cerca de la superficie en todo momento, entonces yo puedo cambiar la ley de Gauss y escribir que la carga interna dividido la constante de permitividad del vacío es el campo por el área superficial. Es la misma expresión, pero de una forma más simple. De esta forma, entonces, obtengo de que el campo eléctrico estaría expresado por la carga interna dividido el área superficial por la constante epsilon sub 0. Sin embargo, la cantidad de carga dividido el área superficial es la densidad de carga superficial. Para este caso, entonces, aquí me quedaría que el campo es la densidad de carga dividido la constante epsilon sub 0. Así entonces ya tenemos cuál es el campo eléctrico en las cercanías de este. ¿Por qué me sirve el campo eléctrico? Porque al tener esta carga negativa es atraída hacia la placa y le genera una fuerza eléctrica que se puede representar mediante el campo eléctrico. Recuerden que la expresión de campo eléctrico se definió como la cantidad de fuerza que soporta una carga por la cantidad de carga que posee. De esto entonces la fuerza eléctrica quedaría expresada como la multiplicación del campo por la carga. Para este caso particular, entonces, la fuerza eléctrica que soporta esta partícula con carga, o sea, esfera con carga negativa, está dada por la densidad superficial de carga de la superficie, valga la redundancia, dividido la carga, multiplicado por la carga y dividido la constante de permitividad del vacío. Dibujamos ahora un diagrama de cuerpo libre que represente las fuerzas que están actuando sobre esta esfera. Una es la tensión. La tensión se está aplicando formando algún ángulo con respecto a la vertical. Por lo tanto, voy a dibujar aquí una vertical que represente uno de los ejes coordenados. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo que llamamos θ, siendo la tensión T. El peso de esta esfera apuntando hacia abajo, el peso, y la fuerza eléctrica que es la que permite que la esfera se mueva hacia la superficie. Entonces vamos a hacer aquí una sumatoria de fuerzas y como la esfera, suponemos, se mantiene en equilibrio, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas verticales y horizontales igualadas a 0 para afirmar ese equilibrio. Entonces me queda inicialmente la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tendríamos? La componente de la tensión en el eje horizontal, que se expresaría como la tensión por el seno del ángulo, menos la fuerza eléctrica es igual a 0. De esto entonces obtendría que la tensión por el seno del ángulo es igual a la fuerza eléctrica. Como no tengo la tensión y no conozco el ángulo, de momento no me sirve esta ecuación. Hacemos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? La componente vertical de la tensión apuntando hacia arriba y el peso apuntando hacia abajo. Entonces me quedaría la tensión por el coseno del ángulo menos la masa por la gravedad es igual a 0, lo que me lleva a que la tensión por el seno del ángulo es igual a la masa por la gravedad.
Para poder resolver este sistema de ecuaciones que nos ha creado, voy a dividir esta ecuación entre esta ecuación. Y me va a quedar tensión por el seno del ángulo es igual a la fuerza eléctrica o la fuerza de campo eléctrico dividido la tensión. Creo que he cometido un error. Aquí coloqué seno y era coseno, ¿verdad? Ahorita que lo iba a escribir, lo noté. Tensión por el coseno del ángulo, masa por gravedad. Al dividir, ¿no? Porque se recuerdan que una igualdad nos permite dividir en ambos lados de la igualdad expresiones siempre y cuando sean la misma. Y como aquí tengo una igualdad, me estoy diciendo que esto es lo mismo. Entonces, si en una ecuación divido, en un lado de la ecuación divido esto, en el otro puedo dividir esto. Observemos entonces que la tensión se cancela y seno sobre coseno es una identidad que se transforma en tangente del ángulo. Esto sería la fuerza de campo, que ya vimos que es campo por carga dividido masa por gravedad. Sin embargo, el campo eléctrico ya lo representamos como la densidad de carga por la carga dividido la constante de permitividad. Es decir, me quedaría aquí campo eléctrico, que es densidad de carga por la carga puntual dividido masa por gravedad por epsilon sub 0. ¿Sí, verdad? La fuerza eléctrica es esta expresión, ¿sí? Campo por carga. Y campo era solo esto, ¿verdad? No nos perdamos allí, por favor. Entonces, ya con eso, puedo determinar el valor del ángulo. El ángulo sería la tangente inversa de la densidad de carga por la carga puntual dividido la masa de la partícula por la gravedad por la constante epsilon sub 0. Podemos ingresar esto a nuestra calculadora, asegurándonos que esté en grados para poder trabajarla mejor. Ahí estamos. Y vamos a calcular la tangente inversa de la densidad de carga. Y la densidad de carga, el problema nos indicaba que era de 2.5 nanocoulombs. Entonces voy a escribir 2.5 por 10 a la menos 9 multiplicado por la carga. Y la carga es de menos 50 nanocoulombs. Aquí solamente magnitud, 50 por 10 a la menos 9. Dividido la masa. Y la masa es de 2 miligramos. Entonces, pues 2 miligramos en gramos sería 0.002. En kilogramos, pues lo dividimos entre 1000. Ahí tenemos la masa en kilogramos. Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la constante de permitividad, 8.85 por 10 a la menos 12. Y ya estaríamos listos para obtener el ángulo formado. Y me queda que este ángulo, θ, es de 35.78 grados. Y así finalmente calculamos el ángulo que el problema me pedía.